Es el segundo video que hace parte de la serie Contrastando afirmaciones musulmanas, que ya está en el canal y está en inglés. Es presentada por el Dr. David Wood y el hermano Fadi, y con esta se pretende explicar el argumento que los musulmanes tienen al decir, dado que el Corán presenta una alta excelencia literaria, por lo tanto es la palabra de Dios. Bueno, el hermano Fadi y David Wood son dos brillantes creyentes de Jesús que exponen las mentiras del Islam. El hermano David es norteamericano, trabaja haciendo apologética y en debates donde expone la realidad del Islam utilizando fuentes musulmanas. El hermano Fadi es hablante nativo de árabe, nacido en Arabia, trabaja en un ministerio que expone la verdad del Evangelio a musulmanes que viven en Estados Unidos. Ellos nos traen para hoy la excelencia literaria del Corán. ¿Qué dice el Corán al respecto? El Corán tiene varios versos, suras, donde habla de la excelencia literaria del mismo. Ellos presentan la sura 223 que tomé del castellano, de la traducción de Bornés, que dice: si dudáis de lo que hemos revelado a nuestro siervo, traed una sura semejante y, si es verdad lo que decís, llamad a vuestros testigos en lugar de llamar a Alá. Esto es una prueba a la cual se debe someter a aquellos que dudan de la verdad del Corán. Los incrédulos, para probar si el Corán es o no es la palabra de Dios según el mismo Corán, deben ser capaces de escribir algo semejante al Corán. Esto trae varias preguntas, como si yo no puedo crear un capítulo o algo similar a lo que está en el Corán, entonces por esa razón yo no puedo dudar de la revelación divina de ese libro. ¿Por qué no puedo dudar? Porque para probar la divinidad o la inspiración del libro yo debo ser capaz de producir algo similar a él. ¿Acaso no hay otra forma de probar eso? Porque de todas las personas que dudan del Corán, la mayoría no son escritores profesionales y la mayoría no hablan árabe ni lo escriben, cosa que es necesaria para poder escribir algo similar al Corán. Ahora, si los dubitativos no pueden escribir algo como el Corán, eso no significa que el Corán sea la palabra de Dios. Porque podemos decir lo mismo, si una persona no puede escribir una obra musical, como la música clásica de Smetana, de Vivaldi, de Debussy, de Beethoven, de los otros autores clásicos, entonces esa música es inspirada por Dios, o es revelada por Dios a ellos. Esa música es divina. A mí me encanta Vlatava, Blas Moldau de Smetana, es hermosa. Las 4 estaciones de Vivaldi, Claro de Luna de Debussy, Paralisa de Beethoven. Yo no puedo escribir nada similar a eso, que no sé nada de música, pero eso no significa que esa música sea divina, revelada por Dios. Y eso no puedo decir de la literatura universal. Yo no puedo escribir nada parecido a la escritura de los premios Nobel de literatura. A mí me encantan los latinoamericanos y me encanta la literatura europea e incluso asiática, pero eso no hace que esas obras literarias sean revelaciones de Dios. Muchísima gente en el mundo no puede escribir nada parecido a lo que han escrito los premios Nobel de literatura. Eso no hace que las obras que ellos hicieron sean revelaciones de Dios. Simplemente lo que hace es probar que yo tengo muy pocas habilidades literarias y que ellos son buenísimos en su trabajo. En mi caso, a mí me encanta la obra literaria La mala hora de Gabriel García Márquez, el premio Nobel de literatura colombiano. Me fascina en poesía 20 poemas de amor y una canción desesperada del premio Nobel de literatura chileno Pablo Neruda. Me encanta la obra del escritor francés Albert Camus, El extranjero. Es bastante rara, tiene un peso psicológico grande, pero es muy buena, está muy bien redactada. La obra del escritor turco Orhan Pamuk-Nieve es muy buena, tanto en inglés como en castellano. Y la obra El viejo y el mar de Ernest Hemingway en inglés y en español es muy buena. Las he leído, las de los escritores latinoamericanos, en castellano, y las he escuchado o leído en italiano e inglés, y no pierda su calidad literaria. Siguen siendo muy buenas, siguen siendo excelentes. El que yo no pueda reproducir algo parecido a ellos no hacen que ellos hayan escrito algo revelado por Dios. Si yo tengo en cuenta el estilo narrativo, el orden o estructura literaria de los textos escritos, sus contenidos, las obras literarias de los premios Nobel de literatura son mejores en calidad literaria y en excelencia literaria que el Corán. Y aquí van a protestar los musulmanes, van a decir, eso solo aplica al Corán, la calidad, la excelencia literaria solo aplica al Corán porque el Corán es la palabra de Dios. Pero si obras de humanos normalitos, como los premios Nobel de literatura, son mejores que el Corán, me hace pensar que el Corán realmente, primero, no tiene alta excelencia literaria, y segundo, probablemente no fue revelado por Dios, que Dios es mucho más genial que los premios Nobel de literatura. Y lo que me lleva también a preguntar al final, ¿acaso la prueba no era para los incrédulos? Yo como incrédula soy la que debo buscar la manera de probar si el Corán es revelado de Dios o no es revelado por Dios. Porque los creyentes musulmanes tienen que determinarme cómo hacer la prueba. Ellos ya creen que eso es la palabra de Dios. Yo soy la que dudo y yo soy la que tengo que probar. Ahora, incluso yo u otra persona que duda del Corán hace el esfuerzo y escribe algo similar al Corán,
mi estilo literario no va a ser el mismo. Cada persona tiene un estilo literario diferente que lo hace único. Eso sucede con los escritores de la Biblia. Muchos profetas presentan el juicio final y a pesar de que están hablando de lo mismo, sus estilos son diferentes. Ahora, un escritor árabe puede escribir algo parecido al Corán. La respuesta es sí, así no es idéntico, puede escribir algo parecido al Corán, y la página de internet suralekit.com lo demuestra. Hay varios párrafos del Corán o algo parecido al Corán en esa página web. Ahora realmente el Corán es tan excelente literariamente. Tengo una traducción de la Sura 109 que presentaron los hermanos en el video. Ellos lo hicieron en inglés. Yo lo voy a presentar primero en español de la traducción de Bornetz y luego en italiano. En castellano dice: en el nombre de Alá, el clementísimo, el misericordísimo, di: oh vosotros que no creéis, no adoro lo que vosotros adoráis, ni vosotros sois adoradores de lo que yo adoro, y yo no soy adorador de lo que vosotros adorabais, y vosotros no sois adoradores de lo que yo adoro. Para vosotros vuestra religión y para mí mi religión. En italiano dice: in nome di Alá, il compassionevole, il misericordioso, di o miscredenti, io non adoro quel che voi adorate, e voi non siete adoratori di quel che io adoro. Io non soy adoratore di quel che voi avete adorato, e voi non siete adoratori di quel che io adoro. A voi la vostra religione, a me la mia. El anterior capítulo demuestra la excelencia en el contenido literario del Corán. Como hablante nativo de castellano, yo digo que castellano no, porque está lleno de redundancias y rarezas. Todo lo que está escrito allí se pudo haber hecho de una forma más sintética y más clara. Muchos musulmanes van a decir: eso no es el Corán es genial, es maravilloso, es espectacular, solo en árabe. Entonces, si la excelencia literaria solo puede ser apreciada en árabe, hay problemas, porque el árabe, el castellano, el italiano, lo que hacen es poner palabras en cierto orden, y esto nos permite dar un mensaje y comunicar ideas. Si ese orden para comunicar una idea o un mensaje solo funciona en árabe, tenemos problemas los que hablamos otros idiomas, porque si pasamos una frase o un capítulo del Corán de árabe o cualquier otro idioma, y en ese proceso se pierde la belleza, el toque divino o la excelencia del Corán, podemos decir que entonces los escritores premio Nobel de literatura pierden su excelencia literaria al ser traducidos. También podemos decir que si solo el árabe puede dar un mensaje claro acerca de Alá, entonces las demás lenguas son inútiles para hacerlo. Pero en la vida diaria miramos que eso no es así. Los hablantes de castellano, de portugués, de italiano han usado estos idiomas por muchísimas generaciones y aún así son capaces de seguir transmitiendo mensajes claros, usándolo todos los días. Cuando miramos la realidad del Corán, la realidad literaria del Corán, miramos que el Corán realmente no fue revelado 100% en árabe, ya que toma muchísimas palabras, que toma cerca del 70% de las palabras de idiomas como el arameo, el hebreo o el griego. Por lo tanto, muchas de esas palabras no son comprendidas por los hablantes nativos del árabe, porque al pasar de esos idiomas al árabe el significado se ha perdido. Además, si miramos las estructuras de las suras, la forma como están escritas, son increíblemente enredadas y desordenadas al mismo tiempo. Se pasa de un tema, de un párrafo a otro repentinamente, se inserta dentro de párrafos historias que no tienen nada que ver con lo que se está trabajando. Hay muchas historias sin sentido por esa razón dentro de las suras. Para saber qué versos están vigentes, yo debo leer libros externos, porque algunos versos del Corán han sido abrogados y yo no lo puedo saber solo leyendo el Corán. Debo recurrir a fuentes externas que me digan cuáles están vigentes y cuáles no. Eso es lo que hace que el Corán en realidad no tenga excelencia literaria, sino que sea completamente enredado. Además, para los hablantes nativos de árabe, dicen que el Corán en su idioma tiene muchísimos errores de síntesis, de gramáticas, de número, por ejemplo. En algunas palabras pasa, incluso si miran inglés, en las traducciones de inglés, pasa del pronombre I, yo, en un párrafo, a hablar repentinamente en el mismo párrafo del pronombre we, con nosotros. Entonces al final del párrafo o del verso uno dice: estaba hablando a la singular y de repente se volvió plural. ¿Acaso Alá no es uno? Sucede lo mismo cuando otras personas que hacen parte de la historia del Corán están hablando singular y de repente se vuelven plurales. Una frase que me encanta es: Alá es el mejor de los creadores. Si dicen que Alá es el único creador, esa palabra creadores prueba lo contrario. Finalmente, otro review, que fue un ateo, dice que para él leer el Corán es una pena que pagas por tus pecados, porque es enredado, porque tiene muchas cosas sin sentido. Yo niego la realidad del Corán, que tiene palabras de otros idiomas que no comprendo si lo leo en árabe, que es desordenado dentro de las suras, tiene errores de gramática, en número, errores en conjugaciones verbales, incluye historias sin sentido dentro de las mismas suras. Y no de todo eso, y como hablante de árabe digo, bueno, pasemos por alto. El Corán es maravilloso. Aún si niego la realidad, eso no hace que el Corán sea la palabra de Dios. Si niego la realidad, lo que puedo decir es que Mahoma era un excelente escritor, nada más. Finalmente, si el Corán solo tiene sentido en árabe, hay problemas, porque es Alá, quien es todopoderoso, solo puede ser claro en un idioma.
¿Cómo va a poder ser comprendido por otras personas en otros idiomas si tu palabra no puede pasar de árabe a otro idioma? Hablamos de los premios Nobel de Literatura, su excelencia literaria. A mí me encanta Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura chileno, en su obra 20 poemas de amor y una canción desesperada, tiene el poema 15. Y les traigo para compararlo, por ejemplo, con la Sura 109, que también les traje en castellano. Entonces el poema 15 dice: me gusta cuando callas porque estás como ausente, y me oyes de lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, y emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Deja que me calle con el silencio tuyo. Déjame que me calle también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como una niña. Eres como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Bueno, trataré de leer la versión en italiano. Dice: mi piace quando tagli perché stai come assente, e mi ascolti da lontano e la mia voce non ti tocca. Sembra che i tuoi occhi ti sono volati via, e sembra che un bacio ti ha chiuso la bocca. Come tutte le cose stanno piene della mia anima, emergi dalle cose piene dell'anima mia, farfaglia di sogno, sembri simili alla mia anima. Simile tu mi sembri alla parola malinconia. Mi piace quando tagli e stai come distante, e stai come a crearti, mia farfalla ronzante. E mi ascolti da lontano e la mia voce non ti raggiunge. Lasciami che ti taccio con il silenzio che è tuo. Lasciami che ti parlo anche con il tuo silenzio. Luminoso come una lampada, semplice come un anello. Sei come la notte, taciturna e costellata. Stella è il tuo silenzio, così lontano e lieve. Mi piace quando tagli perché stai come assente, distante e dolorosa, come se tu fossi morta. Una parola allora e un sorriso che a me mi basta. Sono alegro que no es vero niente. Un buen libro es una voz sabia junto a ti, nos dice Noel Pérez Rojas, y un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Entonces comparemos el Corán con ciertas obras de la literatura para saber cuáles tienen más alta excelencia literaria. ¿Qué lo hace realmente la palabra de Dios?